Bueno, la intención es un poco hacer un repaso del surgimiento y la evolución del sindicalismo en la Argentina para luego poder hacer algunas comparaciones con la actualidad, ¿no? Bueno, el sindicalismo hoy cumple 139 años en la Argentina y fue producto de una política de esta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se dicta la Constitución de 1853, nosotros tenemos entre 800 y 1.000 de habitantes en toda la Argentina. Y gracias a la política de Alberdi gobernar es poblar y a la política de Sarmiento educar al soberano, nosotros tuvimos en el primer censo más o menos entre 8 y 9 millones de habitantes en 1902, 1903. Esto produjo que en el país se habían producido una inversión de 250 millones de dólares, que hoy son 250 mil millones de dólares, nosotros estamos pidiendo 30 mil millones de dólares. Y se produjo 36.000 kilómetros de vía ferroviaria, que nos sirvió para llevar al mundo nuestras carnes, nuestros productos commodity como el trigo, etcétera, el maíz, en ese momento todavía no estaba la soja, y todo eso trajo un aluvión de trabajadores de Europa que venían al Nuevo Mundo a hacer la América. Y en ese momento un estudio ha hecho que un trabajador aquí en la Argentina ganaba 400 y con la misma forma de trabajo en Europa ganaba 100. Es decir, que era superior lo que ganaba, por eso venían italianos, polacos para hacer el ferrocarril, algunos para la agricultura, etc. Y eso hizo que nacieran los primeros sindicatos anarquistas, doctor Cornell habló comunistas, anarquistas colectivistas, el COA, el FOA, y se formaron alrededor de 1910. Pero también nacieron las primeras leyes de protección, como la ley 9688 de accidente de trabajo, la ley de fósforo, la ley de sillas, que tuvo un gran dinamismo a través del Partido Socialista y sobre todo de Alfredo Lorenzo Palacio, que era su líder en ese momento y que llega diputado por la circunscripción de La Boca. También tuvo el proyecto de Joaquín B. González y Juan Viale Macé, el cordobés catalán nacionalizado cordobés, entre comillas, que hace el primer proyecto de Código Laboral. Y empiezan las intentonas de formar sindicatos, el primer sindicato el tipográfico, luego el sindicato más grande es el de ferrocarril, el de empleos de comercio, y durante el gobierno de Alvear se empiezan a dictar una serie de leyes de tipos sociales, como la 11729, que reconoce el descanso, la prohibición de trabajo de mujeres, niños, que reconoce la comisión del viajante, etcétera, que sobre todo participa un diputado de acá de Córdoba, Mauricio Yadarola, por el radicalismo, y esas leyes que fueron protectorias dentro del sindicato de comercio, Perón las extiende con el 33.302 a todo el mundo. La CGT se crea en 1930 y su primer secretario general es Ceruti Costa, cuyo hijo va a ser el ministro de Trabajo de Leonardi en la Revolución del 55. Y Perón dicta la ley 11250 que crea los sindicatos, el sistema de paritarias, etc. Y más o menos hasta que llegó Perón había 1 millón de afiliados a sindicatos y en 1955 había unos 4 millones de afiliados a sindicatos. Perón impone el sindicalismo vertical, es decir, un sindicato único que negocia con cámaras patronales. La UIA, por ejemplo, que había sido creado en 1883, era una de las cámaras con que se negocia, y impone a espejo, pone preso a los sindicatos que lo habían apoyado, el caso de Cipriano Reyes, lo echa Gay, lo toma Borlenghi, que era socialista, pasa a ser peronista como ministro del Interior, y estructura su poder político en base a los sindicatos. Claro. Por eso decía que tanto Espejo como Hernández, como Bucetich, que son los tres secretarios generales de la CGT en ese momento, obedecen ciegamente a la orden de Perón, y cuando hay una huelga ferroviaria, Evita, que iba por todo, que era una mujer de mucho carácter, echa más de 2.000 empleos que hacían huelga. La Constitución del 49 no prevé el derecho a huelga, sino recién la reforma del 57. Luego vienen los golpes revolucionarios, intervenía la CGT, la vuelta en 1958 de la CGT a tener dirigentes sindicales, llama Cómodo, aparece Bandor, Framini, Alonso, Rogelio Coria,
Rogelio Papaño en la UOCRA, estos últimos dos, y el sindicalismo vuelve a tener importancia, Lorenzo Pepe vuelve a tener importancia como un grupo de presión política y en la época de Onganía hay una especie de pacto cuando se lo voltea Ilía. El juramento de Onganía está Bandor, está Tacones de Luz y Fuerza y está Alonso de Vestidos, y justamente se produce lo que se llama la ley 18610, donde se le da un poder económico importante a los sindicatos, que es las obras sociales. Claro. Y eso hace que el sindicalismo crezca no solamente... Se haga fuerte económicamente. Claro. Y doctor, ¿usted por qué considera que los sindicatos han sobrevivido a todos los avatares de los distintos gobiernos y se mantienen? Porque los sindicatos primero nuclean a una enorme parte de la población del poder. Generalmente, si usted hace una encuesta, va a ver que la figura de Moyano es piantavotos. Claro. La figura de cualquier dirigente sindical. ¿Por qué? Porque la corrupción entró, así como Raimundo Ongaro fue un dirigente tosco, Salamanca, dirigente de ultraizquierda, fueron gente muy honesta, otros fueron muy sinvergüenzas. Sobre todo cuando había una caja muy importante. Y todos tuvieron, Tosco tuvo caja importante, Salamanca en Esmata. Salamanca Tosco hace que yo pague la luz más cara del país porque le tengo que pagar doble aguinaldo, etc. Pero era un hombre, yo lo entrevisté personalmente cuando hice este trabajo sobre historia, un hombre, él, Felipe Alberti, muy honesto, vivían de su sueldo, no, y habían trabajado como trabajadores. Se supone que el sindicalista tiene que estar al mismo nivel que el trabajador. Habían trabajado como trabajadores. Casi un empresario, como lo que vemos ahora, ¿no? En cambio, el sindicalismo que hay, los Daer, por ejemplo, los hermanos Daer están de 1993 hasta la fecha como secretario general de su gremio. Claro. Siempre con la sospecha, ¿no? En el caso de los sindicales, de los sindicalistas que están muchos años, de que arman negocios en torno. Y yo puedo hacer una lista, no quiero porque tenemos poco tiempo, una lista que yo le diría que hay 30 o 40 secretarios generales de sindicatos que hace más de 30 años que están en el poder. Musi, ministro de Trabajo de Alfonsín, dio un proyecto de ley que fue votado en contra, sobre todo lideró en ese momento que era secretario general de los petroleros, Ibáñez, en contra de ese proyecto, que para mí era un proyecto muy importante porque establecía la no reelección, la periodicidad, la exigencia de 10 años de trabajo, como obrero, como en la especialidad, la no reelección y el control extrasindical del manejo de los fondos, de crear una organización, como el gobierno tiene el Tribunal de Cuentas, la Auditoría General de la Nación, etcétera, que controlara. Esa ley fracasó por presión. El voto del senador Elías Zápac fue el voto en contra que derivó que perdiera Alfonsín. Y luego, durante el gobierno de Alfonsín, también se dictó la ley 23551, que establece el fuero sindical. Es decir, que el sindicato hay que desaforarlo para poder meterlo preso. Una protección extra llegó. Y doctor, ¿usted cree que ya con la renovación generacional que se va dando en los sindicatos, se puede empezar a dar más seriamente la discusión de la democratización que usted planteaba, de que haya alternancia, de que... Y yo creo que mientras sea la columna vertebral de los peronistas y los peronistas sigan teniendo la presencia que tienen hoy en las cámaras, es muy difícil que se haga este cambio. Yo creo que el cambio se tiene que hacer porque además las formas de trabajo en el mundo moderno han cambiado. Hoy las fábricas prácticamente están todas robotizadas. Claro. En los medios de pago, yo pago con el teléfono las cuentas. Se va dando un cambio en la cultura laboral. Exactamente. Usted ve que PECA ahora se huelga porque no tiene más cajeros y ya no necesita más cajeros. Claro, exacto. Porque uno paga con el teléfono la cuenta de PECA. Exacto. Entonces es un gasto. Entonces yo creo que hay que revisar. Yo creo que tampoco hay que dejar el punto de vista que tenía el sindicalismo cuando se creó en el mundo, que era proteger a una persona que tenía una condición desigual frente a quien lo contrataba. Y hoy se creó tal caparazón que el protegido tiene más derechos que el protector. Y sobre todo, al establecer los sindicatos únicos, no es lo mismo el convenio colectivo que firme con Esmata la Fiat, que un pobre tipo que tiene un taller mecánico, que trabaja al lado del mecánico, que si le hace el préstamo mecánico, se queda con el taller, con la casa, con la mujer, con todo. En cambio, la Fiat no, o en la Renault no. Es decir, también yo creo que tiene que haber
La libertad sindical, y la Corte lo ha dicho en un fallo que se llama Rossi, que a raíz de eso se dividió la CTA en dos, de la libertad sindical, como hay en todo el mundo, en España hay sindicatos de izquierda, de derecha, etc. Y sobre todo a las pequeñas empresas, a las pymes, hasta que tengan un nivel de empleados, como es en Italia, de 18 empleados, creo que están exentos de toda esta sindicalización, y el patrón puede pactar directamente con el obrero, con las protecciones mínimas que tiene un obrero, que justamente las pymes en la Argentina y en el mundo son los que hacen al crecimiento del Producto Bruto y las económico. que más empleo dan, ¿no? Y las que más empleo dan. Y también muchas veces se pone en el centro también del análisis, junto a otros factores, el tema de la sindicalización a la hora de hacer competitivas a las empresas y que lleguen inversiones, ¿no? Exactamente. Si nosotros no cambiamos nuestro sistema sindicato y la intervención de los sindicatos en todo lo que es la vida económica de una empresa, es muy peligroso, porque usted ve que en la municipalidad o en cualquier ente usted quiere cambiar para mejorar el servicio, el sindicato se opone, claro, y se terminó. Sí. Yo cuando fui convencional constituyente municipal hice un proyecto que todo el mundo que entrara a un empleo público municipal y se aprobó, rindiera un concurso, y el sindicato se opone sistemáticamente. Claro. Los maestros, yo soy profesor hace 49 años, y nosotros rendimos concursos y revalidamos nuestro... y los maestros, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ahora han hecho un escándalo en la Feria del Libro, porque se oponen a un control, claro, sobre la calidad, la idoneidad en el manejo de la clase. Y eso tiene que ser revisado. Bueno, doctor, ya estamos sin tiempo. Muchas gracias por venir y acompañarnos en esta reflexión que también está en la discusión de los argentinos, ¿no? Cómo influye las cuestiones sindicales muchas veces en la vida cotidiana. Sí, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener como objetivo, que todos somos argentinos y que todos debemos colaborar para el bien común y no para un bien de un sector en desmedro de otros.